a lo que dice la Biblia en Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Voy a leer el versículo 12. ¿Qué dice el texto? Hechos 4:12. Y en ningún otro hay ¿qué? Hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese texto es la columna vertebral de en quién somos salvos. Y el texto dice claramente que no existe ninguna otra manera, no existe ninguna otra forma, no hay ningún otro medio, no hay ningún otro ser donde el ser humano puede encontrar la salvación. Y es la gran verdad de la Biblia. Y lo que diferencia el cristianismo de cualquier otro sistema religioso es la gran verdad de que solo en la persona de Jesús tenemos salvación. ¿Tenemos eso claro? ¿En la persona de quién tenemos salvación? De Jesús. Únicamente en él. Incluso el nombre de Jesús, el nombre hebreo de Jesús, la pronunciación hebrea, Yeshua, es Yahvé o Jehová salva. O Jehová es salvación. El nombre mismo de Jesús refleja la gran verdad de que Él es nuestro Salvador. Ahora bien, cuando el texto dice que no hay otra forma, otro nombre, indica que la salvación tiene que ver con una experiencia, con una persona. ¿Con una qué? Usted puede saber mucho de la Biblia. Puede venir a la iglesia todo el tiempo. Yo conozco buenas personas que siempre han dicho, yo soy un buen ser humano, un buen vecino, un buen ciudadano. Algunos incluso se hacen cristianos y entienden que por actuar muy bien, por comportarse bien, por actuar como un ser humano moralmente correcto, ya están bien y están salvos. Y eso es una falacia del enemigo. Porque cuando usted ve hacia sí mismo y se siente salvo por cómo actúa y no por tener un compromiso y una relación con Jesús, usted no es salvo. La salvación implica en primer lugar un compromiso con una persona. ¿Y esa persona se llama quién? Jesús. Así que si usted todavía no tiene ese compromiso, esa plenitud con Jesús, todavía no es salvo. Ahora bien, dije que la salvación tiene diversas etapas o pasos. Y vamos a comenzar con el arrepentimiento. Recordemos aquella vez cuando el apóstol Pedro estaba predicando a una gran multitud y ellos, compungidos, impactados por el mensaje, le preguntaron a Pedro, ¿y ahora qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Y qué le respondió Pedro? El capítulo 2 del libro de Hechos, versículo 38, él le responde. Pedro les dijo, arrepentíos, ¿qué le dijo? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. De una manera interesante, la respuesta de Pedro comienza ¿con qué palabra? Con la palabra arrepentíos, con el arrepentimiento. Porque nada puede proseguir hacia la salvación a menos que no ocurra ese acto. ¿Y qué es eso del arrepentimiento? Antes de, notemos que no fue solo en esta ocasión que Pedro daba esta respuesta para iniciar a hablar de la salvación. En el capítulo 3, verso 19, noten las palabras de él, hablando a otra multitud. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo o tiempos de refrigerio, dicen algunas versiones. ¿Qué quiere decir Pedro con arrepentíos? ¿Qué es el arrepentimiento? La palabra arrepentimiento aparece muchas veces tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se utiliza una palabra hebrea que es la palabra naham para referirse a sentir pesar o dolor por un mal cometido, por un error. No sé cuántos de ustedes tienen hijos aquí. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Alguna vez usted, porque el muchachito se portó mal, tomó una correa o una chancleta y le dio un poco fuerte, y usted ve al chico llorando, gimiendo, y como que le da un pesar en su corazón, Usted dice, wow, como que se me fue la mano.
y como que le duele de ver al muchachito en llanto porque usted sabe que le dio más de lo que debió darle. Usted se siente mal, ¿verdad? Les duele. El arrepentimiento es, cuando el Antiguo Testamento habla del arrepentimiento, habla de un sentir de pesar por haber hecho algo que usted sabe que pudo haber hecho diferente. Y ese sentir, ese dolor, ese remordimiento, si se quiere decir así, es lo que el Antiguo Testamento pues relaciona con el arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, el texto griego utiliza la palabra metanoeo para referirse a un cambio de mentalidad. Es como que usted está haciendo algo que se está dirigiendo hacia la derecha, pero usted dice, no, pero como que no es por aquí, estoy obrando mal, y decide dar la vuelta. Es como que si usted sabe que va a ir a algún punto, por ejemplo, yo venía desde hace unos minutos desde Cambita, y venía y sé que hay varias rutas para llegar aquí, y precisamente venía una ruta y yo dije, pero me sale más rápido irme por detrás y llegar por el cerro y doblar luego y entrarme por una calle ahí poco transitable y llegar hasta allá. Y me arrepentí de ir a la ruta que yo iba a tomar. Me devolví y tomé la ruta alternativa que me trajo hasta acá. Yo me arrepentí, o sea, decidí cambiar de rumbo. El arrepentimiento implica que usted cambia su mentalidad, que usted cambia de decisión, que usted cambia de elección a otra elección. ¿Se entiende la idea? Ahora bien, en el plano de la salvación, esa idea implica más aún. El arrepentimiento es un acto divino. ¿Es un acto qué? Es un don de Dios. Las personas no se arrepienten porque sí. El corazón del ser humano está tan corrompido, tan afectado por el pecado, tan manchado por el mal, que de forma natural el ser humano no desea arrepentirse. El ser humano por naturaleza ama el pecado, le gusta el pecado, desea el pecado. ¿Y cómo es que entonces el ser humano se arrepiente? Pues la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante, que cuando aún éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Y dice más, por gracia sois salvos, no de vosotros, sino que es don. ¿De quién? ¿Y cómo es que obra Dios? Dios envía a su Espíritu Santo, quien inquieta nuestra mente y te dice, cometiste un error, fallaste. ¿Alguna vez usted ha hecho algo inadecuado y una voz interna le susurra diciendo, oye, como que metiste la pata, no era por ahí? Como que te hace sentir mal porque hiciste algo que no debías. ¿Alguien ha sentido eso alguna vez? ¿Alguien? Algunos le llaman a eso conciencia. Otros le llaman la voz del Espíritu. Otros le llaman la voz interna. No importa cómo usted le llame. La realidad es que Dios obra de tal modo para despertar nuestra conciencia pecaminosa, impía, corrupta, para inquietarnos y decirnos, hey, vas mal. Y cuando esa voz interna nos reprende, nosotros tenemos una de dos elecciones. Una de dos opciones. O acallamos esa voz y decimos, yo estoy bien, no me interesa, y sigo igualito, cerrando así la voz de Dios en mi vida. O abro el corazón y dejo que Dios siga obrando, y surge entonces el arrepentimiento. Pero ¿quién es que inicia el proceso? ¿Yo o Dios? Dios. Ese proceso lo inicia Dios. Y algunos teólogos le han llamado a esto gracia preventiva. ¿Qué es la gracia preventiva? Es el acto divino, es el privilegio o la oportunidad que Dios da a todos los seres humanos para tener la conciencia abierta a su voz. Dios le da esa oportunidad a todos. Y el ser humano decide si cerrar o no esa voz de Dios en su vida, esa gracia preventiva. Cuando usted acepta esa voz, entonces usted experimenta la culminación del arrepentimiento, que es la conversión. ¿La qué? Conversión. Y la conversión implica no solo sentir dolor y decidir cambiar de rumbo. La conversión implica un cambio radical, un cambio total, un cambio
pleno y permanente en la vida del que experimenta con Jesús. ¿Y qué implica eso? Si por ejemplo ahora mismo aquí estamos predicando y alguien dice yo quiero aceptar a Jesús y se pone al frente y oramos por él y sale de la iglesia pero sigue viviendo de la misma manera como estaba viviendo antes de entrar a la iglesia, no ha experimentado arrepentimiento ni conversión. Y eso pasa mucho. Porque hemos creído y hemos comparado la salvación con creer en Jesús, con aceptar a Jesús. Y damos por hecho de que cuando alguien se para en una campaña evangelística, o cuando una persona viene a la iglesia y dice, yo acepto a Jesús como mi salvador personal, se entiende que esa persona ya es salva. Pero si esa persona dice con su boca que acepta a Jesús, pero sale y sigue viviendo en adulterio, sigue bebiendo, sigue parrandeando, sigue mintiendo, sigue golpeando a su mujer cuando llega a la casa, sigue robando, no es salvo. No ha experimentado salvación, no ha experimentado arrepentimiento ni conversión. Porque el arrepentimiento y la conversión impactan la vida. Impactan la vida con un cambio. Es más, hay muchos que han sido bautizados, son miembros de la iglesia y lamentablemente no están convertidos. Y por tanto no son salvos. Y eso es algo muy serio. Porque lo que nos hace ser salvos no es tener nuestro nombre en el libro de la iglesia, no es haber sido bautizados, pero eso es parte, claro está, sino experimentar una genuina conversión en Cristo Jesús. Esto es tan glorioso que Jesús, hablando con Nicodemo, le llamó a esto nacer de lo alto, nacer de nuevo, porque es algo tan radical que ¿qué es lo que ocurre en la conversión? Les explico. Antes de la conversión, yo solo tengo una naturaleza pecaminosa que me incita al pecado. Pero una vez que yo acepto a Cristo, el Espíritu pone en mí algo que yo no tenía. Es una nueva naturaleza. Es la naturaleza del Espíritu. Y es ahí donde Pablo en Romanos 7 y 8 habla de que hay una lucha en el que es salvo. Hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Entre mi naturaleza con la que he nacido, corrupta y pecaminosa, y mi nueva naturaleza. Cuando usted no comprende esto y llega a la fe y comienza a tener luchas, deseos pecaminosos, tentaciones, usted dice, ay, yo no quiero ser hipócrita, yo como que no estaba listo, y se sale de la iglesia y se aleja de Dios porque no comprende que su vieja naturaleza no ha muerto plenamente, está en un estado de recesión, y si usted la deja de alimentar va a terminar muriendo. Pero cuando usted entra a los pasos de Cristo, experimenta conversión, no es que se olvida o se va o desaparece en un instante la vieja naturaleza, sino que en usted comienza un proceso de crecimiento, lucha, cambio. Y ese proceso lo vamos a estudiar en un momento, se llama santificación. Pero en esa lucha intensa, usted tiene que saber que si alimenta su nueva naturaleza, usted va a crecer de gloria en gloria hasta la semejanza de Cristo. Por eso, entender la salvación es tan importante para el que aún no es salvo, para el que aún no ha creído y se ha arrepentido, como el que ya lo hizo. Porque si usted ya aceptó a Cristo, experimentó conversión, arrepentimiento, pero no comprende bien lo que implica eso, usted se puede amargar la vida. Porque va a tener luchas hasta que usted no tenía antes. Y va a decir, pero yo no tenía estas luchas. ¿Y por qué yo sigo teniendo estos deseos pecaminosos? ¿Por qué yo sigo viendo a una mujer en la calle y la codicio? Si ya yo soy cristiano. ¿Por qué si yo era alcohólico, a veces como llegué a los pies de Cristo, dejé el alcohol, pero a veces como que me dan mi gana de yo agarrar una botella de cerveza? Si ya yo me convertí. ¿Por qué a veces yo tengo ganas de hablarle mal a mi esposa y de hacer y herir al que me hace daño, si ya yo me convertí? Y entonces, como no entiendo esa experiencia, digo, no, yo voy a dejar esto y tiro la toalla. No, la experiencia de la salvación implica una lucha con el pecado hasta que Cristo venga. Porque solamente al final, en la etapa de la glorificación, nuestro cuerpo pecaminoso será totalmente cambiado a un cuerpo glorificado en Cristo Jesús por la eternidad. Hasta que ese momento no llegue, estamos en la etapa de lucha. Hasta ahora, ¿nos estamos comprendiendo? Entonces hemos visto que la salvación comienza con el arrepentimiento y la conversión. Cristo hizo posible eso con su muerte en la cruz del Calvario.
Esa es la etapa pasada de la salvación. Es ahí donde la Biblia nos dice que hemos sido salvos una vez que usted ha experimentado arrepentimiento y conversión. Si usted muere, si su vida termina ahí, usted es salvo, aunque Cristo no haya venido todavía. Si usted genuinamente experimentó eso, usted es salvo. Ahora bien, la salvación tiene un aspecto que es el aspecto presente. Aunque antes de pasar al aspecto presente de la salvación, el arrepentimiento y la conversión tienen o ocurren en el marco de lo que se ha denominado como la justificación. ¿La qué? Justificación. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. ¿Y qué es lo que significa la justificación? Antes de venir a Cristo, nosotros estamos en un estado de condenación delante del Padre. Pero una vez que usted experimenta arrepentimiento y acepta a Cristo como Salvador personal, usted pasa de ser un condenado automáticamente a ser un justificado. Es como que delante del cielo, usted es visto ahora como una persona como que si nunca hubiese pecado. No porque usted no haya pecado, sino porque ahora ocurre algo interesante. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que fue dar su vida sin haber pecado, hay un traspaso, si se puede decir así. Hay un intercambio. Su pecado es asumido por Jesús o fue asumido en la cruz. Cuando usted acepta lo que Jesús hizo, usted asume lo que Cristo dio, que fue su vida sin pecado. Y delante del Padre, a partir de ese instante, usted es visto como un hombre sin pecado. No porque usted todavía haya hecho algo. Eso se llama gracia y justificación. Porque Dios nos ve a través de los lentes del Hijo cuando hemos sido aceptados por Cristo Jesús. ¿Se entiende la idea? Así que si ya estamos justificados, si ya hemos aceptado a Cristo, no depende tanto de lo que yo haga, sino de mi adhesión al Cristo que me salvó, de mi compromiso con Cristo. ¿Por qué muchos cristianos fracasan en su proceso de fe? Porque comienzan a verse a sí mismos y comienzan e intentan actuar muy bien sin Cristo. Y cuando usted intenta actuar muy bien, muy fiel, muy correcto sin Jesús, usted fracasa, porque en nosotros no hay nada bueno. Pero cuando usted dice, yo quiero ser fiel a Dios, pero no puedo solo con la esperanza y la promesa del Espíritu puedo serlo, y usted depende de Él. Entonces, en el nombre de Jesús, usted empieza a experimentar salvación genuina. Ahora bien, surge una pregunta. ¿Cuál es el papel de las obras en este proceso de justificación? ¿Somos justificados solitamente por la fe? ¿O por la fe y las obras? ¿O por las obras? Ayúdenme aquí. Por la fe y las obras. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quiénes dicen por la fe solamente? Déjenme ver. Okay. Por la fe y las obras. ¿Quiénes dicen? Tengo unas cuantas manos. ¿Y por las obras? ¿Y los que no creen nada? Miren, ni una obra, por buena que sea, nos justifica delante de Dios. Usted tiene que comprender esto bien claro. Solamente la justicia de Cristo, únicamente lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, cambia nuestro estatus delante del Padre. Las obras son el resultado de esa experiencia. ¿Usted sabe por qué es así? Porque hay personas que nunca han aceptado a Cristo y obran mucho mejor que casi todos los que están aquí. Que han tenido una vida y actos heroicos de entrega. Usted dice, wow, que nadie se atrevería a hacer. Y si fuera así, esos son los que más rápido deberían entrar al cielo. Pero nada de lo que el hombre haga, por digno aparentemente que sea, cambia su estatus delante de Dios.
solo lo que Cristo hizo. Y en calidad de lo que Cristo hizo, cambiamos nuestro estatus de condenados a justificados. Por eso es que Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahí no dice por la fe y las obras, por la fe. Si alguno me pregunta, es que Santiago dice, pastor, que no solo por la fe se justifica el hombre, sino también por las obras, citando a Abraham. Eso es otra cosa. El contexto de Santiago es diferente al de Pablo cuando habla en Romanos. No se contradicen. Después podemos venir a traer un tema solo de la justificación, pero lo que Santiago está hablando lo dice en el contexto de aquellos que ya han experimentado un cambio con el arrepentimiento y la conversión. Mientras que Pablo está hablando con aquellos que todavía no han experimentado genuinamente una conversión y ahora van a entrar en Cristo. Y entonces le dice, lo que le vale es la fe. Pero cuando hablamos de fe queremos decir que es un compromiso, no es un sentimiento, es un compromiso con una persona y un deseo de caminar y obedecer a esa persona. Ahora bien, la justificación no se queda ahí. El individuo debe experimentar la santificación. ¿La qué? ¿Y qué es la santificación? La santificación implica una consagración. Tiene dos cosas, dos sentidos importantes la palabra santificación. Santificar quiere decir poner aparte. Digámoslo así. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 sillones. Si yo tomo este sillón y lo separo y lo pongo aquí, lo puse como aparte. Este sillón es santo a partir del momento que yo lo separo de los demás. Y yo digo, todos pueden sentarse, todo el que sube puede sentarse en los 4 sillones que quedan aquí, pero en ese no se pueden sentar. Este es diferente, es santo porque es puesto aparte. La segunda idea de santificación o de santidad o de ser santo implica no solo ser puesto aparte, sino ser puesto aparte para darle un uso diferente. Entonces, ¿qué es lo que implica la santificación? Yo pertenecía al mundo, vivía como el mundo, hacía lo que el mundo hacía, pero una vez que me arrepiento, recibo la conversión, recibo el Espíritu Santo, el Señor me aparta para caminar en novedad de vida. Y esa novedad de vida implica nuevas acciones, nuevos gustos, nuevos deleites, nuevas prácticas. Es lo que Pablo cuando dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante, que de que somos salvos por gracia, dice él, para que andemos en buenas obras que él preparó de antemano. Esas obras que él preparó de antemano son las prácticas de la santificación que todos los creyentes deben tener. Esta práctica de la santificación es un resultado claro de que hemos tenido una experiencia con Jesús. Por eso, dice el texto bíblico, sin santidad ninguno verá al Señor. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir soy salvo y vivir como un pecador. Dice Pablo en Romanos capítulo 6, porque los que han muerto al pecado, ¿cómo pueden vivir todavía en él? Si hemos muerto con Cristo, dice él, hemos resucitado con él para morir al pecado. Entonces, cuando una persona es salva, no vive como un pecador. No significa que no peca o no cometa errores, pero no lo hace voluntaria y abiertamente. No se revela con Dios conscientemente diciendo, yo hoy quiero salir a pecar. Déjame ver y ya no tiene un estilo de vida dominado por el pecado. Por eso la Biblia le llama a esto que cuando usted está en Cristo, ya usted no es esclavo del pecado, sino esclavo de la obediencia para vida. Romanos capítulo 6. ¿Qué indica esto, hermanos? Esto indica que, número 1, si usted experimentó en el pasado arrepentimiento y conversión, en el presente usted tiene que caminar con Dios en santidad. Y eso es parte de la salvación. Pero la gente le encanta la primera parte. Ya yo me arrepentí, me bauticé y me quedo ahí. No. La salvación implica un crecimiento en gloria, en relación, en cambio. Un creyente nace como un bebé, pero no se queda bebé. Cuando un niño sale del vientre de su madre, no se queda gateando y bebiendo el biberón. Ese niño en algún momento va a ¿qué? Va a crecer. Y ese crecimiento va a producir en él cambios. Él va a dejar de gatear y va a comenzar a caminar.
Él ya no va a beber en biberón, ni va a depender de que le den la comida. En algún momento él va a tomar la cuchara y va a comer solo. Después va a hablar y luego va a aprender a leer, escribir y va a gestar o articular palabras, términos que no conocía. Va a actuar como un adulto mientras crezca. La misma experiencia ocurre con la salvación. Usted nace como un bebé en el reino de los cielos. Usted nace como alguien que todavía no entiende, no conoce, no tiene el nivel de Jesús. Pero mientras usted va creciendo en la gracia, mientras usted más va aprendiendo de Jesús, más pasa tiempo con Él, más pasa tiempo con la palabra, más obedece, más aprende, inevitablemente ese crecimiento le lleva a la santificación. Usted no puede decir que es salvo y ser el mismo individuo de hace 10, 15 años, teniendo los mismos placeres, las mismas prácticas y las mismas situaciones. No. Si usted todavía está en esa condición, necesita humillarse delante de Dios y decirle: Señor, quiero ser salvo completamente. Pon en mí un nuevo corazón, porque quiero arrepentirme de todo corazón. Y todo este proceso, queridos hermanos, todo este proceso tendrá una culminación final en la glorificación. Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 54, habla de esta experiencia diciendo que este cuerpo mortal, este cuerpo corruptible será vestido de inmortalidad. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en la glorificación? Mi cuerpo que envejece, que tiene cansancio, que tiene deseos pecaminosos, será cambiado en un cuerpo nuevo, donde ya no habrá ninguna pizca de pecaminosidad, porque somos pecaminosos no solo por nuestras acciones, sino por nuestra naturaleza. Y esa naturaleza pecaminosa será transformada, pero solamente será transformada la naturaleza de los que hayan creído en Cristo de todo corazón, hayan experimentado arrepentimiento, conversión, justificación y santificación. Y solamente cuando ocurre esa glorificación es que se acabarán las luchas, hermanos. Es que ya no habrá más tentación. Es que no habrá más deseo de pecar. Es que no habrá más caídas, porque allí seremos o estaremos en un estado de perfección espiritual. Ahora bien, ¿ya llegó la glorificación? ¿Ya tenemos un cuerpo restaurado? Todavía no. Mientras eso no ocurra, usted estará en un proceso de lucha. Mientras eso no ocurra, estaremos intentando llegar a la perfección cristiana. Así que, en resumen, todo este proceso de la salvación va más allá de tomar una decisión por Cristo, tiene que afectar mi vida. Y miren, mucha gente anda en la calle caminando creyendo que es salva y está perdida, porque solo es salvo de boca. Pero la salvación implica no solo un compromiso con las palabras, sino un cambio de las acciones. Claro, es una obra que comienza con el Espíritu de Dios y termina con el Espíritu de Dios. Pero nosotros tenemos un papel: ser humildes para dejarnos guiar por el Espíritu del Señor. Quiero corregir, antes de concluir, la mentalidad de algunos sistemas que consideran que de alguna manera, si usted fue salvo, usted nunca podrá perderse o apartarse de la salvación. Pero así como usted creyó, usted en algún momento puede dejar de creer si se desconecta de la fuente. Por eso no es cierto que una vez que usted decidió ser salvo, siempre va a ser salvo, porque la salvación es un proceso del pasado, del presente y del futuro. Usted puede ser salvo hoy, pero ser perdido mañana. Si usted no asegura diariamente su compromiso con Cristo y se separa de Él, usted puede perderse. Ahora bien, quiero decirle que nosotros creemos en la seguridad de la salvación. Y la seguridad de la salvación depende de Cristo, de lo que ya Él hizo. Y si usted ha sido justificado con Él y por Él, tenga paz, que su salvación está asegurada en sus manos. Hay poder en la gracia de Cristo. Poder para cambiar la vida.
cuando hemos decidido por Cristo, hermanos, dice la Biblia que somos adoptados en la familia de Dios. Efesios capítulo 3. Y si hemos sido adoptados por la familia de Dios, dice Pedro, ya no somos ni extranjeros ni advenedizos. En el sentido, bueno, somos para este mundo, somos extranjeros y advenedizos. Pero para Dios no somos extranjeros, somos parte de su familia. Usted es un hijo de Dios. Cuando usted pasa a los pies de Cristo, Juan capítulo 1 verso 12 dice, porque los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, Él les dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios. Eso significa que usted puede ser un hijo de Dios por creación, pero eso no lo hace ser un hijo de Dios en salvación. Usted solo es un hijo de Dios en plenitud cuando usted entra a la familia de Dios. Recibe el título y los beneficios de los hijos. Y los hijos heredan. Y Dios ha prometido una herencia gloriosa, maravillosa, bendita e imperecedera por los siglos de los siglos para quienes le aman. Pregunto yo, ¿está usted luchando, trabajando, dejándose guiar por Dios para alcanzar esa herencia? ¿Es usted salvo en este momento? ¿Será que hay alguien en este lugar que alguna vez vino a la iglesia, aceptó aparentemente a Jesús como Salvador personal, fue bautizado, pero de alguna manera no experimentó un cambio genuino y real? Y su vida siguió viviendo entre el mundo y la iglesia. Y tal vez esté aquí esta noche. Quiero decirte que todavía hay tiempo para experimentar plena y genuinamente la salvación. Tienes que arrepentirte y convertirte de todo corazón, diciéndole: Señor, heme aquí, soy un pecador, no he experimentado un cambio real y radical, pero quiero experimentarlo, produce en mí ese cambio. Pero tal vez hay alguien aquí que ha escuchado la palabra muchas veces, ha venido a la iglesia muchas veces, pero todavía no ha sido adoptado en la familia de Dios. Todavía no ha dado el paso firme de decir: dejo el mundo y sigo a Cristo. Todavía no ha hecho lo que dice el corito: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Qué más dice ese himno? Vamos a cantarlo. Vamos a ver, 1, 2 y 3. Seguir a Cristo, he decidido. Seguir a Cristo, he decidido. Seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Y qué más dice? Me ha transformado. Ese corito tiene grandes verdades. Y una de las grandes verdades que tiene es que una vez que usted ha decidido por Cristo, hay algo que usted deja, pero hay algo que usted toma. Usted deja el mundo, pero usted asume un compromiso con Jesús para salvación.
Y la salvación cambia la vida. Así que yo quiero tener una oración en esta hora de compromiso. Hay alguien que me escucha que posiblemente ha batallado mucho tiempo consigo mismo, preguntándose: ¿seré yo realmente salvo? ¿Estoy yo salvo realmente? Y tal vez esté aquí esta noche y quiere decir: Señor, me hace falta experimentar más genuinamente esta salvación. Quiero pedirte que te pongas de pie en el nombre de Jesús. Pero si estás aquí, todavía no has hecho un compromiso con Jesús. Si estás aquí y has dudado dar el paso de fe, de hacer lo que Pedro le dijo a los judíos en aquel entonces: arrepentidos y convertidos cada uno, para que sean borrados vuestros pecados. No hay otro camino. No solo se puede creer con la cabeza, hay que creer con las acciones. Y la primera acción que debes hacer es venir a Jesús, caminando hacia Él, diciendo: Señor, perdona mis pecados. Quiero ser una nueva criatura. Porque la Biblia es clara al decir que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay alguien que aún no ha experimentado ese compromiso de fe, no ha sido bautizado y no ha decidido seguir a Cristo, y le gustaría esta noche decir: Señor, quiero tener esa experiencia de fe. Gloria a Dios. Quiero tener ese cambio radical. Quiero gozarme en tu presencia. Vamos a orar en esta hora. Vamos a pedirle a Dios que haga esa obra que solo Él sabe hacer. Padre eterno, Padre glorioso, Padre, gracias porque sabemos que en tus manos y solo en tus manos tenemos nuestra salvación. Gracias porque nuestra salvación no depende de una figura humana, no depende de un pastor, de un anciano, de un miembro de iglesia. Gracias porque aunque se derriben los cielos y la tierra, nuestra salvación siempre seguirá dependiendo de Cristo Jesús. Ahora te ruego, Señor, por aquellos que de alguna manera no han tenido una experiencia genuina, total y verdadera con Cristo, y están aquí esta noche. Oh Dios, produce en nosotros, produce en ellos una genuina experiencia de salvación. Pon en nosotros un espíritu de arrepentimiento, una conversión genuina. Llénanos de tu Espíritu Santo y pon en nosotros una vida santificada, transformada y bendecida por el Espíritu del Señor. En tus manos nos encomendamos, Señor. Aquellos que, oh Dios, no han dado el paso de fe, trabaja en ellos, motívales, muéveles a la salvación. Y permite, oh Dios, que todos nosotros seamos del grupo fiel, que cuando Cristo venga, seamos transformados con un cuerpo resplandeciente, glorificados a tu lado, para alabarte por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. En tus manos nos encomendamos. Despídenos en paz esta noche y llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Les seguimos motivando a que este hermoso programa de estudio de las creencias pueda ser pues escuchado por todos. Invite a sus amigos. No venga solo a este lugar y sigamos manifestando la gloria de Dios hoy, mañana y siempre. Que Dios les bendiga.